El sistema urinario está compuesto por órganos muy importantes. Los principales son los riñones, los cuales son dos, tienen forma de frijol y son aproximadamente del tamaño del puño de la mano. Estos se encuentran localizados uno al lado derecho de la columna vertebral y otro al lado izquierdo de la columna vertebral, o sea, quedan casi a la mitad de la espalda. Están compuestos por pequeñas estructuras llamadas nefronas. Cada nefrona está compuesto por un glomérulo, que es una red de capilares, y por un túbulo, que es un conducto. La principal función de los riñones es la filtración de la sangre y la expulsión o eliminación de sustancias extrañas y del exceso del agua. Aquí es donde ya se va a hacer la formación de la orina, pero para esto se necesita pasar por 3 pasos. Como paso número 1 está la filtración glomerular, que aquí la sangre entra por la red de capilares y le da paso a las proteínas y a las células para que circulen en el torrente sanguíneo, pero también le da paso al exceso del agua para que pasen a los túbulos renales. Como paso número 2 está la reabsorción tubular, que aquí hay sustancias sutiles que van circulando por el túbulo, entonces va a haber sustancias que se van a volver a reabsorber y pasar a la sangre, de aquí es el nombre. Y como paso número 3 y último es la secreción tubular. ¿Por qué? Pues porque va a haber también sustancias importantes que van a volver a pasar de la sangre al túbulo, y por eso la secreción tubular. Bueno, pues todo este procedimiento da como resultado final la orina, la cual pasa a la pelvis. Este procedimiento da como resultado final la orina, la cual pasa a la pelvis renal, y de aquí a pasar a los uréteres, los cuales son los conductos, el izquierdo y el derecho, para que pase por ahí la orina y se vacíe en lo que es la vejiga. La vejiga es un órgano hueco, flexible y de almacenamiento. Aquí es donde se almacena la orina para ser expulsado por la uretra. Y pues les voy a mostrar una imagen. Bueno, estos son los riñones. Este es uno y este es el otro. Estos son los uréteres, los cuales pasan la orina a lo que es la vejiga. Ya la vejiga se llena y pasa a la uretra, ya de aquí es expulsado. Pues ese es el recorrido de la orina. Continuando con los suministros de sangre, los riñones purifican su sangre continuamente y modifican su composición. Es aproximadamente un cuarto de sangre al suministro que pasan por los riñones cada minuto. La arteria que lleva la sangre a cada riñón se llama arteria renal. Luego, cada riñón contiene más de 1 millón de pequeñas estructuras llamadas nefronas, y estas nefronas son responsables de la formación de la orina. Cada nefrona está compuesta por 2 estructuras principales. La primera es un glomérulo, que es uno de capilares, y la segunda es un túbulo renal. Por último, la formación de la orina es el conjunto de 3 procesos. El primero es la filtración glomerular, el segundo es la filtración tubular y por último la secreción tubular. Luego aquí tengo una imagen donde lo voy a explicar paso a paso. Primero tenemos el paso A, y el agua y los solutos que son más pequeños a las proteínas van a ser dirigidos a través de las paredes capilares. Luego tenemos el paso B, que el agua, la glucosa, los aminoácidos y los iones son transportados al exterior y entran en la sangre capilar. Luego tenemos el paso C, en donde la sangre y los tóxicos son eliminados de la sangre peritubular. Luego son secretados por las células tubulares al filtrado de la orina. Bueno, en la formación de la orina consiste de 3 procesos, que el primero es la filtración glomerular. Consiste en que ocurre aquí en el glomérulo, que esta es la de capilares, pues de la arteriola aferente. Pues aquí pasando el agua de pequeñas moléculas disueltas en la sangre a la cápsula de la nefrona.
En el segundo lugar está la reabsorbación tubular, que esta consiste en reabsorber y pues aquí vuelven a pasar a la sangre las moléculas útiles para el organismo. Esto ocurre a lo largo del túbulo renal, Bueno, y por último es la secreción tubular, que esta consiste en el paso de algunos iones desde los capilares hacia pues el interior del túbulo ya antes mencionado. Esto pues en una zona pues distal. Bueno, voy a enseñarles una imagen para explicar. Bueno, pues aquí en la filtración glomerular, pues aquí pues el agua y los solutos más pequeños son dirigidos a través de las paredes capilares que vienen siendo por aquí. Después se van por el tubo renal hasta pasar a la reabsorbación. Pues a la reabsorbación tubular, que pues aquí el agua y la glucosa en este paso de que cuando entran para acá, los aminoácidos también y los iones necesarios son transportados al exterior del filtrado por las células tubulares y entran a la sangre capilar, como vemos aquí donde dice cuando es la vena renal. Después, pues en la secreción tubular, la creatinina y los tóxicos son eliminados de la sangre pretibular y secretados por las células tubulares al filtrado. Como vemos aquí, que es la excreción, la filtración y reabsorbación. Bueno, las características de la orina es que en 24 horas los riñones filtran alrededor de 150 y 180 litros de plasma a través de los glomérulos hacia pues los túbulos. Estos procesan el filtrado al extraer las sustancias o reabsorber. Aquí viene entrando lo que es la reabsorbación. Y pues cuando hace eso, alrededor de las 24 horas también producen de 1 a 1.8 de orina. Aquí pues la orina y el filtrado son muy diferentes, ya que pues aquí el filtrado contiene lo mismo que el plasma, a excepción de las proteínas. Pero aquí cuando llega antes de llegar al filtrado, llega a los conductos colectores y después al filtrado. En el filtrado pues vemos que aquí se pierde pues la mayor parte de agua y también los iones que son necesarios. Aquí pues lo que queda pues es la orina. Esta contiene desechos nitrogenados y sustancias. También aquí la orina pues tiene un olor en específico, es ligeramente aromático, pero pues hay en algunos casos que se hace más, pues que alteran más el olor de la orina. Como puede alterar el olor de la orina, puede ser la enfermedad del diabetes o comer algún alimento en especial. Por ejemplo, si comes, si no llevas pues una dieta balanceada. El pH pues de la orina es ligeramente ácido. Esto también es alrededor de 6, pero también algunos cambios en nuestro metabolismo pueden cambiar o aumentar la acidez de la orina. También cuando sufres una infección bacteriana del tracto urinario, también aquí puede provocar la basicidad de la orina. Los uréteres son dos tubos alargados, que estos miden entre 25 y 30 centímetros de largo y 6 milímetros de diámetro. Cada uréter está situado a lo largo del peritoneo. Este va desde el hilo renal hasta la parte posterior de la vejiga. La parte superior del uréter es una continuación, por así decirlo, de la pelvis renal. Aquí también puede entrar la mucosa, el recubrimiento de mucosa, que es con el que continúa
con la pelvis renal y la vejiga, es decir, pues por eso se dice que va desde ese trayecto, tiene ese trayecto, por así decirlo. En sí, lo que viene siendo los uréteres, en sí, como se dice que son tubos alargados, son conductos que transportan, llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Los uréteres desempeñan, por así decirlo, un papel muy importante. Este papel muy importante, ya lo mencioné, es el transporte de orina desde los riñones a la vejiga. Una vez que ya está la orina o que ya se encuentra la orina en la vejiga, estos tubos o estos uréteres hacen o impiden que la orina retroceda. Esto mediante unos pliegues que tienen estos conductos. La vejiga urinaria es un saco de músculo liso y también es plegable. Este se encarga, o más bien aquí se almacena temporalmente la orina. Esta vejiga urinaria está ubicada en la zona retoperitoneal. Se dice o se menciona en algunos libros que si se llega a hacer un escaneo o que si una vejiga se escanea por su interior, se logran ver 3 aperturas que vendrían siendo las 2 de los uréteres que reciben estas 2 aperturas reciben el nombre de orificios uretrales, y la única apertura de la uretra, la única apertura que tiene en sí la uretra, que viene siendo el orificio interno uretral. Aquí en la lisa región, que es, por así decirlo, triangular, que vendría siendo la base de la vejiga, donde delimita por 3 aperturas, recibe el nombre de trígono. Aquí, clínicamente, se puede decir que es una parte de la vejiga muy importante, ya que en esta zona es donde persisten o es donde se da o donde empiezan las infecciones. En la pared de la vejiga tiene 3 capas de músculo liso, que estas en su conjunto son conocidas como músculo detruso, y también aquí tienen una mucosa que es un tipo. Esta mucosa está formada por un tipo de tejido especial de epitelio. En este caso, cuando la vejiga está realmente desplegada o está estirada porque contiene orina, se vuelve un poco más firme y se dice que toma la forma o que toma el tamaño de una pera. Aquí la orina, como bien sabemos, la orina se forma continuamente en los riñones, o sea, es un proceso que los riñones hacen de formar la orina, pero sin embargo se almacena en la vejiga hasta la liberación. Por eso se dice que que la orina se guarda, por así decirlo, temporalmente en la vejiga, porque igual tiene que existir la micción. La uretra, esta es un tubo de pared delgada. Esta se encarga de transportar la orina mediante la peristalsis. Esta va desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. En la unión o a la unión de la vejiga con la uretra, aquí se hace un engrosamiento, por así decirlo, de músculo liso para formar un esfínter, o un esfínter que en lo personal es muy importante, que se llama el esfínter uretral interno, que este esfínter se encarga de mantener la uretra cerrada cuando la orina no está pasando, es decir, cuando se puede parar la orina. En tanto a la longitud y la función de la uretra, aquí diferencia mucho en los sexos, en que si sea de mujer o que si sea de un hombre.
ya que en las mujeres la uretra mide entre 3 y 4 centímetros de largo y su orificio externo pues está situado de forma anterior de la vagina, siendo así su función conducir la orina pues al exterior. La uretra del hombre, esta viene midiendo aproximadamente 20 centímetros de largo y esta tiene 3 regiones. La primera es la uretra prostática, la segunda es la membranosa y la tercera es la esponjosa. La uretra del hombre tiene 2 funciones. La primera, pues por ende, es el transporte de la orina al exterior del cuerpo. Y la segunda, pues aquí vendría siendo el transporte, o más bien, pues donde está, por donde sale el esperma del cuerpo del hombre. Por lo tanto, en el hombre, la uretra forma tanto parte del aparato urinario como también del aparato reproductor. Solamente en el hombre pues pasa esto, porque si bien sabemos, en el aparato reproductor del hombre, pues ahí es donde está el esperma, por tanto hay eyaculaciones, entonces por eso se dice, como ya antes mencioné, que la uretra del hombre consta de 3 regiones o de 3 partes, y que la primera es la uretra prostática. Esta comienza desde el cuello vesical, que vendría siendo la salida de la vejiga, y atraviesa la próstata. Esto lo atraviesa hasta llegar al diafragma urogenital, o también se puede llamar ligamento triangular de doble capa. En la uretra membranosa, esta se encuentra entre las 2 capas del ligamento triangular, haciendo que se conecte, o mediante ya que se encuentra en estas 2 capas, hace que se conecten la uretra peniana y la prostática. También aquí en la uretra, que también puede ser llamada cavernosa, en algunos libros así la mencionan, que esta vendría siendo la porción peniana, como ya lo mencioné, que se hace unión. Aquí se extiende, esta uretra se extiende desde el ligamento triangular, que ya lo mencioné, se extiende desde el ligamento triangular hasta el orificio uretral. La micción, o también llamada diuresis, esto viene siendo prácticamente el vaciado de la vejiga. Aquí es donde entran 2 esfínteres. El primero también pueden ser llamadas válvulas. El primero es el esfínter uretral interno, que ya lo mencioné anteriormente. Y también el esfínter uretral externo, que estos se encargan de controlar el flujo que hay de orina desde la vejiga. Muchas veces puede haber contracciones, por así decirlo, o impulsos. A medida que las contracciones van aumentando y que la orina está almacenada forzosamente, aquí es donde atraviesa el primer esfínter, que ya lo mencioné, que es el uretral interno. Este es un esfínter involuntario y la vejiga, después de haber almacenado entre 200 o 300 mililitros, más o menos, es un aproximado, el reflejo de micción se producirá de nuevo. En cualquier caso, la micción se produce, sí, o sea, no es algo que nosotros, digamos, no queremos orinar, es algo que tiene que suceder a menos de que exista algún problema que lo impida. Para terminar, se me hace algo muy importante mencionarles que existen componentes que son anormales en la orina. Uno de los más comunes, o de los que pues, la mayoría de la gente conoce, es la glucosa, que aquí en una enfermedad que produce
es la glucosuria. Aquí existen dos posibles causas. La primera, pues son las no patológicas, que aquí aquí entraría el consumo excesivo de alimentos altos en azúcar o demasiado azucarados. Y las patológicas, que aquí entra la diabetes mellitus. Por eso se dice que muchas personas o la orina de los diabéticos suele tener un olor diferente a las personas que no padecen esta enfermedad. Es decir, su orina tiene un olor como a dulce más o menos. Otro componente anormal en la orina son las proteínas, que aquí la enfermedad que puede provocar la proteinuria, o también la podemos escuchar o se puede conocer como albuminuria. Aquí en las posibles causas de esta enfermedad, en el aspecto no patológico, se dice que entra el esfuerzo físico excesivo y también se puede dar en casos de embarazo. En los patológicos, en las causas patológicas, aquí puede entrar o es muy frecuente la hipertensión. Las personas hipertensas son un poquito más susceptibles al padecer esta enfermedad. También un componente que podemos notar podría ser la pus, que esta pus está compuesta de glóbulos blancos o de bacterias, que aquí se conoce como piuria. Aquí simplemente, o la enfermedad que causa, o los factores que hacen que nosotros lo notemos, es que existe una infección en el tracto urinario. En los glóbulos rojos, cuando hay el componente de glóbulos rojos en la orina, es conocida como hematuria. Aquí es un poquito más complejo, ya que existe hemorragia en el tracto urinario debido a un trauma. Al referirnos nosotros a un trauma, podrían entrar las piedras en el riñón y también pues alguna infección. La hemoglobina, al estar en la orina, hace una infección llamada hemoglobinuria, que aquí en factores no hay uno en específico. Son varios los que podrían estar causando que exista hemoglobina en la orina. Ya que aquí pues entra la reacción a alguna transfusión sanguínea. También algo que mencionan mucho es la anemia hemolítica. En el pigmento biliar también es un componente anormal en la orina. Aquí es un poquito, no es complejo, pero sí es... bueno, en lo personal siento que es algo pues más común también. Aquí esta enfermedad se le llama bilirrubinuria. Aquí uno de los principales factores o que no se puede ir por otro lado, por así decirlo, son enfermedades hepáticas. En este caso pues sería la hepatitis.